Estoy seguro que si te muestro este símbolo, el 80% de la población de la Tierra me va a saber decir a quién pertenece. Este es el logo de Batman. Por supuesto, como acabo de decir, todos conocemos a Batman. El Caballero de la Noche, el Vigilante de Gotham. Fue creado en 1939. Y como ya te darás cuenta, es uno de los superhéroes más icónicos de la historia del cómic mundial. Ahora bien, si preguntamos quién creó a Batman, yo creo que la respuesta unánime sería Bob Kane. Ahora, ¿qué pasa si te digo que esa no es la verdadera historia? Mi nombre es Martín Allen, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ahora bien, es muy interesante conocer quién es Bill Finger y cómo fueron sus primeros años, así que acompáñame a este segmento del video. El creador del mito de Batman tiene nombre y apellido. El arquitecto detrás del Caballero de la Noche no es otro que Bill Finger. Lamentablemente es un nombre que el mainstream ha olvidado durante mucho, pero mucho tiempo, que ha dejado de lado. Ahora, ¿quién es Bill Finger? Nació como Milton Finger el 8 de febrero del año 1914 en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Pero el apodo que lo acompañaría durante toda su vida sería Bill Finger. Para los años 20, entrados los años 20, su familia se muda de Denver, Colorado, al Bronx, en los suburbios de Nueva York. Y él siempre creció fascinado por la ciencia ficción, por las historias de ciencia ficción, las novelas pulp y el cine mudo. En cuanto a sus estudios, él se gradúa de White Clinton High School en el año 1933 y durante mucho tiempo trabajó vendiendo zapatos, como zapatero. Pero llevaba dentro de sí su verdadera pasión. Para el año 1938 conoce a alguien que cambiaría su vida. Muchos podrían decir que para bien, pero en gran parte podríamos estar de acuerdo en que eso traería más desgracias que otra cosa. Estamos hablando de que para esa época, para el año 1978, conoce a Bob Kane, que para ese momento era un joven dibujante que empezaba a trabajar en el estudio de Eisner y Eicher. Bob Kane lo invita a colaborar como escritor. Y acá se desataría la historia que nos trae a este video. Así que quédate conmigo para compartir el resto de esta historia. ¿Cómo surge Batman? ¿Cómo nace esa figura de la noche encapuchada y emblemática? Bueno, para descubrir esa historia tenemos que hacer un pequeñísimo viaje en el tiempo y situarnos en el año 1938, más o menos para abril de 1938. Esa es la época en la que surge el primer superhéroe moderno, el molde a través del cual se crearía el estereotipo de superhéroe que todos conocemos. Estoy hablando de Superman. El éxito arrollador de Superman en el momento de su aparición lleva a que la compañía que después sería DC quiere replicar ese éxito
e impulsar la creación de nuevos héroes. Bueno, entre esos creadores de personajes, DC le encarga a Bob Kane que cree precisamente un personaje que, digamos, no sé si decir que compita con Superman, pero que más o menos puede hacer un tipo de contraste con él. No sabemos qué pasó por la cabeza de Bob Kane, porque sinceramente, honestamente, lo que se le ocurrió está muy alejado de algo interesante o de algo que pudiera generar un contraste con Superman. Un tipo con un traje rojo, rubio, antifaz negro, alas estáticas al estilo como si fuese parapente, por decirlo así, no se me ocurre cómo explicarlo. Algo parecido a lo que había creado o imaginado Leonardo da Vinci en muchos de sus bocetos, pero realmente algo extremadamente genérico y sin nada llamativo o disruptivo. Y acá es donde entra Bill Finger en la historia. Porque Bill Finger ve el boceto creado por Bob Kane y yo creo que lleva a cabo una acción que todos hubiésemos imaginado como mínimo en el momento de ver eso, en el tiempo real. Es agarrar ese bollito, hacerle un bollito y tirarlo a un costado. Y él es el que plantea el contraste que iba a tener este personaje respecto a Superman. Porque si vemos a Superman estamos hablando de colores vivos, colores alegres, un héroe del día, un héroe de la luz. Entonces lo que Bill Finger plantea para, digamos, competir en cierta forma con Superman es hacer un personaje que fuese todo lo contrario. No un héroe, sino un vigilante, rozando lo antihéroe. No colorido, sino oscuro. Y por sobre todas las cosas, no del día, sino de la noche. Y otro detalle importante que marcaría no solo a Batman, sino a DC en general, es que este no iba a ser un superhéroe genérico común como todos, como otros. Este iba a ser un detective, sin superpoderes. Una persona común, digamos, vestida de cierta forma, y que fuese un detective. Le creó un nombre, Bruce Wayne, inspirado en Robert de Bruce y Anthony Wayne. Inventó, digamos, un leitmotiv para el héroe, un disparador que lo lleve a ser esa figura oscura y rozando lo tenebroso en la que Batman se convertiría para los delincuentes. Y esto pasaría, mejor dicho, ocurriría al momento de situarlo en el callejón del crimen, cuando Joe Chill asesina a Thomas y Martha Wayne en esa icónica escena que se ha recreado 1000 veces, pero que a mi modo de ver ninguna va a hacerlo mejor que Batman y Superman. Y eso se lo discuto a todo el mundo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Un héroe, ponele si querés, un vigilante, sombrío, trágico y elegante. Un traje gris oscuro,
con capucha con orejas de murciélago y capa puntiaguda simulando las alas de los murciélagos. Con todo esto que te estoy nombrando, Batman debuta en el mundo del cómic en Detective Comics número 27 el 30 de marzo del año 1939. Con todo esto que te dije, cualquier persona normal o cualquier ser humano más o menos pensante imaginaría que para Bill Finger sería el mejor día de su vida. Porque a partir de acá, con el éxito que tuvo Batman, se le terminarían los problemas. Bueno, no fue el caso. Porque ese 30 de marzo de 1939, cuando se publica el Detective Comics número 27, que era una antología de varias historias, entre las cuales estaba la primera aventura de Batman, solo apareció una firma en esa historia. La firma de Bob Kane. Bill Finger quedó en el ostracismo, fue invisibilizado. Ahora, Bill Finger no solo escribió los primeros cómics de Batman, con lo cual esto ya es importantísimo. Fue mucho más allá de eso. Porque él también fue la mente creativa detrás de varios de los personajes, de los villanos, que hicieron a Batman tan grande como es hoy. Porque nadie puede olvidar esa frase que dice que un héroe es tan grande como sus villanos. Y Bill Finger es la mente maestra detrás del villano por antonomasia, no solamente de Batman, sino de todo el cómic en general. Y estoy hablando del Joker. El Joker fue una creación de Bill Finger en colaboración con Jerry Robinson, que era otro colaborador de las historias de Batman en esos primeros años, y al cual Robin le debe su nombre. Y el Joker aparece, al igual que Robin, en el Batman número 1 del año 1940. Robin, otra creación de Bill Finger, al igual que Catwoman, que Penguin, el Pingüino, Dos Caras y el Acertijo. Y también el Comisionado Gordon. Todos creaciones de Bill Finger, por nombrar algunos. Fue Bill quien le aportó a las historias de Batman esa beta, ese rasgo detectivesco y psicológico que definió al personaje y lo hizo lo que es hoy en día. Pero Bill Finger no se quedó en Batman solamente. El legado de él es mucho más grande porque también escribió historias para cómics como Green Lantern, al punto de que la creación del primer Green Lantern, Alan Scott, en el All American Comics de julio de 1940, All American Comics número 16, Alan Scott, el primer Green Lantern, es creación de Bill Finger. El problema es el siguiente. Él era parte de ese grupo llamado escritores fantasma. El escritor fantasma trabaja por encargo para otros dibujantes o escritores, pero sin recibir crédito. O sea, ellos hacen, digamos, en el caso de Bill Finger, la historia, o crean a los personajes, pero a la hora de recibir el crédito no lo reciben ellos, lo recibe la persona que le encargó ese trabajo. Por lo tanto, él, como decía, trabaja sin contrato y sin derechos tampoco.
Y bueno, el resultado es el que ya sabes. El crédito, las entrevistas y los pagos especiales eran todos para Bob Kane. Mientras tanto, ¿qué ocurría con Bill Finger? Pasan los años, Batman se convierte en un boom. Incluso para la época en la cual los superhéroes pierden su estatus, por llamarlo así, y son dejados de lado, que es, digamos, algo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial y entrada a la década del 50, Batman es parte de esa trinidad que siguió en pie y que siguió manteniendo a la industria del cómic, sobre todo a DC Comics, viva durante ese periodo, junto con Superman y la Mujer Maravilla, las únicas tres marcas, por decirlo de alguna forma, que seguían en pie en ese momento, eran Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y mientras todo esto ocurría, el verdadero ideólogo y creador de Batman, Bill Finger, seguía escribiendo. Pero el problema es que seguía en el anonimato. Era un guionista freelance, por llamarlo así, aunque el término freelance todavía no existiera, pero era eso. Trabajaba guionizando por encargo, para aquel que lo contactara. En los 60 tuvo un pequeño guiño, y digo pequeño porque no se llegó a dar el crédito suficiente a Bill en ese momento. Situámonos a fines de los 60, después, promediando los 60, después de mitad de los 60, cuando empieza la serie de Batman para el año 1966, por ahí 67, sobre finales de los 60, en el contexto de la icónica y paródica serie de Adam West sobre Batman, algo que para muchos nos marcó, ¿sí? Y fue como una puerta de entrada al mundo de los superhéroes, pero que vista con el paso del tiempo y entendiendo lo que es Batman, no la puedo considerar más que una burla del personaje. Pero bueno. Pero esta serie tuvo algo importantísimo y que se valora muchísimo, que le da muchísimo valor. Y es que creo que la segunda temporada de la serie, los productores de la serie no tuvieron mejor idea, y no lo digo de manera despectiva ni irónica, sino realmente tuvieron una gran idea. Y esto fue convocar a Bill Finger a que guionizara un episodio de la serie. Y apareció por primera vez en la historia su nombre relacionado a un producto de Batman. Aunque no fuese dándole el crédito como co-creador o creador de Batman, que lo es el creador de Batman, pero al menos algo relacionado con su personaje llevaba su nombre. Y es cuando aparece en pantalla ese cartel que dice Screenplay by Bill Finger, guión de Bill Finger. No, perdón, Screenplay no es guión, es Writer by Bill Finger. Y yo me imagino que para él habrá sido, digamos, un guiño al alma, una caricia, aunque sea mínima, al corazón, teniendo en cuenta todo lo que había sufrido y todo lo que estaba sufriendo por verse tan ninguneado con su personaje. Porque era un tipo que vivía en la modestia, que vivía ninguneado, que vivía dejado de lado. Porque, a ver, hice un paralelismo con Joe Shuster y Jerry Siegel, los creadores de Superman,
que lo tiene, la historia tiene mucho paralelismo con ellos. Pero para esta época, mediados de los 60, los 70, había todo un grupo de escritores, de fans y demás que peleaban por el hecho de que Joe Shuster y Jerry Siegel tuvieran el crédito que se merecían por haber creado a Superman. El problema es que con Bill Finger esto no pasaba. No había nadie que levantara la bandera del creador de Batman, del verdadero creador de Batman. No había nadie que levantara la voz diciendo: hey, hay un tipo que está siendo dejado de lado, que está siendo defraudado, que está siendo robado, que está siendo engañado por otro tipo que se está haciendo pasar por algo que no es, que es el creador de Batman. Y vivía en la pobreza extrema. Y con el paso del tiempo su salud se fue deteriorando. Al punto que, llegado el 18 de enero del año 1974, muere solo, sin que nadie se entere, en un apartamento en Manhattan. Y solo lo digo hasta tal punto que no fue encontrado sino hasta días después. Nadie se enteró de que murió. Y por supuesto, su muerte no apareció ni figuró en ningún diario, ni radio, ni televisión del mundo. El creador de Batman murió en la indigencia, solo y olvidado. Tenía nada más que 59 años y fue enterrado en una tumba sin nombre. Creo que no hay mucho más para decir. Y cualquiera pensaría que, bueno, aunque sea del lado de Bob Kane, enterarse de la muerte de Bill provocaría algo, despertaría algo, o algo le haría un clic en su cabeza para, ya que no lo hiciste en vida, al menos en su muerte, devolverle algo de todo lo que le sacaste. No. Durante décadas Bob Kane siguió reivindicando que él era el único creador detrás de Batman. Cuando la realidad es que lo único que aportó es el nombre, porque el boceto de él no tenía nada que ver, era un desastre, y todo lo que uno tiene en su cabeza relacionado a Batman, incluso la misma Ciudad Gótica, no lleva la firma de Bob Kane, lleva la firma de Bill Finger. Llega el año 1989 y es un año bisagra para Batman. Porque esa reivindicación que el personaje había tenido en los cómics a través de las historias de Neil Adams, de Dennis O'Neil, después más centrado acá en el tiempo con Alan Moore, la broma asesina, y el Caballero de la Noche regresa. Son cómics históricos y que le cambiaron la cara al personaje, el Batman año 1. Esa reivindicación que el personaje había tenido en las viñetas se traslada a la pantalla grande y tiene su reivindicación en el medio audiovisual después de la payasesca serie de los 60, con una historia y una adaptación mucho más fiel al cómic y al tono del personaje, que es la Batman del año 1989 de Tim Burton. Y este año 1989 no solamente marca esa reivindicación de Batman, sino la aparición de la autobiografía de Bob Kane, donde parcialmente y muy solapadamente empieza a insinuar
un leve reconocimiento de la figura de Bill Finger. Pero no pasa de eso, no te vas a creer que él reconoce la verdad, ni mucho menos, no. Es simplemente nombrarlo como para decir, sí, tuvo algo que ver con Batman, me ayudó en sus primeros tiempos, en sus inicios, y es alguien importante. Nada más, por decirlo de alguna forma. La reivindicación verdadera que el personaje merece, el personaje me refiero no ninguneándolo, sino como figura de esta historia, como protagonista de esta historia, en la reivindicación que de verdad este hombre merece, no vendría del lado de Bob Kane, sino del lado de un escritor e investigador que se llama Mark Tyler Nobleman, quien lideró una campaña para reivindicar la figura de Bill Finger al punto de crear un documental sobre la historia de Bill Finger y su relación con Batman que pondría blanco sobre negro en cuanto a la verdad detrás de la creación del personaje, llegando incluso a contactar a parientes cercanos de Bill Finger, como son hijos, por ejemplo. No sé si fue su hija o su hijo a la que él llegó a contactar, creo que fue su hija, a quien él llegó a contactar, llegó a encontrar, para poder entrevistar y contar la historia detrás de la figura de su padre. Esto generó un clima de depresión extrema porque la gente ahí empezó a darse cuenta, empezó a abrir los ojos detrás de lo que había ocurrido con Batman y con su creador, detrás del engaño que había habido en cuanto a lo que era la figura de Bob Kane. Todo este caldo de presión hizo que para el año 2015 DC reconociera finalmente la figura de Bill Finger, otorgándole el estatus de co-creador de Batman, acreditándolo en los cómics. Y para el año 2016, por primera vez en la historia, en una versión de Batman audiovisual para el estreno de Batman v Superman, aparece la leyenda Batman created by Bob Kane with Bill Finger. Batman creado por Bob Kane en colaboración con Bill Finger. Si me preguntás a mí, la leyenda exacta que debería aparecer en todos lados sería Batman created by Bill Finger. Punto. Y ya está. Borrar a Bob Kane de la historia de Batman. No creó nada. Simplemente se le ocurrió el nombre. Todo lo que Bob Kane había pensado en un momento para su personaje quedó completamente desechado de lado porque no servía. Y todo, vuelvo a decir lo mismo que ya dije, y lo podría decir 4 veces en este video porque vale la pena. Todo lo que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en Batman lleva el nombre de Bill Finger, no el de Bob Kane. El verdadero creador de Batman es Bill Finger, no Bob Kane. Se lo voy a discutir a todo el mundo. Algo de justicia hubo en esta historia. Hoy Bill Finger es reconocido como el verdadero arquitecto detrás de Batman. Incluso su lápida ya tiene nombre. Sus contribuciones incluso están siendo estudiadas, celebradas, honradas. Porque si decimos que Batman es un símbolo de justicia, la verdadera justicia es que su creador reciba su propia justicia.
Y es impresionante cómo esta historia de Bill Finger y Batman tiene su correlato en otras historias, como la que ya te conté anteriormente, Joe Shuster y Jerry Siegel en el video anterior hablando sobre Superman. Y otra que hablé hace ya un tiempo en el video, que es la de los hermanos McDonald y Ray Kroc, que literalmente les robó la empresa, usurpó la empresa y borró completamente de la historia a los hermanos McDonald, haciéndose pasar él como creador de la franquicia, cuando no fue así. Él le robó la empresa a los hermanos McDonald y los dejó literalmente en la calle. Lo mismo pasó con Bob Kane y Bill Finger, y con DC y Joe Shuster y Jerry Siegel. Lamentablemente en el caso de los hermanos McDonald no hubo una reivindicación como sí la hubo en el caso de Bill Finger y en cierta forma también de Jerry Siegel y Joe Shuster. Ahora, ¿de qué otros autores te gustaría que hable? ¿Qué otras historias te gustaría que cuente que son parecidas a esta? ¿Conoces algún otro autor olvidado que te gustaría que nombre y del que cuente su historia? Déjamelo en la caja de comentarios y seguí apoyando el canal. Deja tu like, suscríbete. Como te digo siempre, deja cualquier comentario que quieras en la caja de comentarios que va a ser respondido y agradecido, ¿sí? Y nos estamos viendo en futuros videos. Mi nombre es Martín Allen.